El día de hoy te traigo 2 relatos de brujería basados en hechos reales. Estoy segura que jamás los has escuchado, ya que son experiencias de nuestros suscriptores redactadas especialmente para compartirlas en este canal. Así que si escuchas alguna de estas historias por otro medio, agradecería lo reportes o me notifiques. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta, mi amiga nos hizo brujería, basado en hechos reales. Antes de iniciar mi relato, quiero comentar que no era creyente de la brujería. Siempre había sido escéptica, además de que creía en la bondad de las personas y siempre veía lo bueno en la situación. No me fijaba en los defectos de la gente, pero el tiempo me dio una lección. Mi nombre es Katia y esta es mi historia. Desde mi infancia, yo tenía una amiga llamada Rubí. Ella vivía a unas casas de mi domicilio. Teníamos la misma edad y además estudiábamos en la misma escuela. Con los años, nuestra amistad se volvió cada vez más sólida. Éramos inseparables. En mi casa éramos 3 hijos. Sin embargo, yo era la única mujer, por lo que Rubí pasó a ser la hermana que jamás tuve. Estudiamos desde la primaria hasta la universidad juntas. Ambas pasamos por aquellas etapas inolvidables, al grado de que hasta en nuestras fotos familiares salíamos las 2 juntas. Yo jamás he sido una mujer envidiosa. Yo sé que no soy linda. Siento que no tengo nada especial. Sin embargo, tal vez por mi manera de ser y porque me gusta arreglarme, tenía muchos pretendientes. A diferencia de Rubí, ella era una mujer muy hermosa. Su belleza era natural y sin embargo, tenía pretendientes pero no eran de su total agrado, por lo que en cuestiones del corazón era complicado para ella. Yo admito que si un chico me gustaba, por lo general me hacía caso, a pesar de que mis padres me cuidaban mucho y no me permitían salir a la calle a altas horas de la noche. Los chicos preferían estar conmigo que irse de fiesta. Porque honestamente, admito que era suerte lo que yo tenía, no belleza. Yo era muy reservada hasta que llegó Gerardo. Él entró en el último grado de preparatoria ya que sus padres habían llegado a vivir a la ciudad por cuestiones de trabajo. Cuando lo vi, sentí hasta nerviosismo. Y bueno, la suerte entró en juego y a él también le agradé. Me estuve enamorando hasta que por fin nos hicimos novios. Rubí también se puso de novia de un muchacho. Él era muy agradable y hacían una hermosa pareja. Posteriormente nos fuimos a la universidad y ahí estudiamos todos juntos, aunque en diferentes carreras. Y nuestra amistad siguió en marcha, pero empecé a notar a Rubí algo diferente. A mí siempre me ha gustado tener mi cabello color cobrizo, y ella lo tenía castaño con mechas rubias. Sin embargo, se lo pintó de mi mismo color. Como era una mujer bonita, ese tono le ayudaba a resaltar sus facciones. También me dieron ganas de aprender a cantar, por lo que fui a una escuela que daba clases de arte, música y pintura. Y ella también se inscribió junto conmigo. Y poco a poco, cada cosa que quería hacer, ella lo hacía también, al grado de que un día me entró la locura y me corté el cabello hasta los hombros. Ella se lo cortó la siguiente semana, de la misma manera. Así pasaron los años. Gerardo me propuso matrimonio y yo acepté. A ella le dio mucho gusto, pero al cabo de un par de semanas me dijo que también se casaría. Llegó el día de la celebración y la verdad que mi vestido estaba hermoso y la boda fue de ensueño.
Ella también se casó justamente al mes de mi boda. Su vestido era muy similar al mío y su boda fue mucho más grande que la mía, y la verdad que yo me sentía feliz por ella, lejos de sentir envidia o molestia. Pasaron los años y seguimos con la amistad. Sin embargo, y ahí está el detalle, yo tuve 2 hijos varones y ella tuvo una hija. Me decía que quería tener más hijos y que quería un hijo varón. Pero desgraciadamente tuvo muchos problemas maritales y se divorció de su esposo. Con el tiempo, ella rentó una casa cerca de nosotros, por lo que la veíamos mucho más seguido. La verdad que no me molestaba en absoluto. Sin embargo, empecé a notar a mi hijo pequeño raro. Él tenía unos 8 años de edad. Era muy cariñoso y amable conmigo, pero empezó a comportarse extraño. Ya no me abrazaba y besaba. Su mirada era diferente. Al grado de que una noche, casi al finalizar de cenar, le dije que se quedara conmigo un momento para platicar. Su hermano se levantó de la mesa y fue a alistarse para ir a dormir. Yo me quedé con mi hijo pequeño, el cual se llama Julio. Le pregunté que qué le sucedía. Él me decía que nada, que no pasaba nada y que todo estaba bien. Sin embargo, sus ojos no irradiaban el amor de un hijo hacia su madre, sino todo lo contrario. Incluso evitaba verme directamente a los ojos. Entonces yo me levanté de la silla y lo abracé. Él se dejó abrazar, pero a los pocos segundos se levantó de su asiento y se fue a su habitación. Yo esperé a mi marido para cenar y le comenté lo que estaba notando con Julio. Él me dijo que a lo mejor lo estaba imaginando. Entonces, yo le decía que sentía en mi interior que algo no estaba bien, que algo le sucedía. Poco a poco, vi cómo mi hijo empezó a transformarse. Antes era extrovertido y alegre, ahora era introvertido y distante. Se molestaba por todo. No quería pasar tiempo con la familia hasta que un día, en su molestia, nos gritó que nosotros no éramos de su familia, que no lo queríamos, que nunca lo habíamos querido y que ya sabía toda la verdad, que quería irse con su madre. Yo sentí cómo se me heló la sangre. Le dije que yo era su madre. Entonces él me dijo que no, que Rubí era su madre y que ella estaba cansado de fingir que quería irse con su verdadera familia. Mi esposo y yo le dijimos que nosotros éramos sus padres y que su hermano era realmente su hermano. Él no quiso escuchar más y salió corriendo de la casa, dirigiéndose a la casa de Rubí. Entonces, fui rápidamente tras de él. Cuando llegué toqué la puerta y Rubí me abrió. Mi hijo la tenía abrazada. Yo le pregunté que qué estaba sucediendo. Entonces Rubí dijo que Julio ya sabía la verdad, que ella era su madre y que nadie se lo iba a quitar, que nosotros no lo queríamos y que lo teníamos nada más por un tiempo mientras ella conseguía más dinero para que vivieran juntos. Yo le grité que cómo decía esas cosas, que yo era su verdadera mamá. Entonces ella le dijo a mi hijo que se fuera a su habitación para que pudiera platicar conmigo. Yo me acerqué y le dije que estaba mal de la cabeza, que cómo se atreve a decir esas cosas. Ella se empezó a reír. Me dijo que siempre me había dicho que quería tener otro hijo y que ahora lo consiguió. Y que estaba cansada. Estaba cansada de fingir que era mi amiga porque quería ser como yo, que me tenía envidia por la familia. También me dijo que si sabía realmente por qué se divorció de su marido. Entonces yo le dije que porque la había engañado con otra mujer, porque bueno, eso me había dicho ella. Me dijo que no, que yo era muy ingenua y que ella era muy buena para esconder todo, que se dedicaba al ocultismo y que él se dio cuenta una noche en que estaba haciendo un ritual. Cuando la vio, se horrorizó al grado de que salió de la casa. Que no había logrado llevarse a la niña porque ella había hecho un par de cosas para que eso no sucediera, y que siempre había deseado un hijo varón, que ahora lo tenía y que ni yo
y ni nadie se lo podríamos arrebatar. En eso me empecé a sentir mal y me desmayé. Cuando desperté estaba en mi cama. Mi esposo me había ido a buscar a casa de Rubí y al ver que mi hijo no quería venir, llamó a las autoridades para que pudieran sacarlo de ahí. Rubí, poco a poco, fue envenenando el alma inocente de mi pequeño, diciendo que no lo amábamos, que era ella su madre, que cuando había nacido él, no podía mantenerlo y que nos los había dado a cuidar. Sin embargo, que quería que supiera que ella era su madre y no solo eso. Le estuvo haciendo un trabajo a mi hijo para que creyera todas sus mentiras, para que estuviera ciego a la verdad. Y bueno, creo que tampoco era tan necesario, puesto que un niño a esa edad es muy ingenuo que puede creer todas las cosas que los adultos dicen. Por eso hay que tener mucho cuidado con quienes nos relacionamos. También que me hizo un trabajo a mí para que me fuera alejando cada vez más de él, para que estuviera ciega y no me diera cuenta de cómo, poco a poco, ella se lo iba adueñando. A mi hijo le mostramos el acta de nacimiento, el acta que da el hospital el día del parto, las fotos, y para que no quedara duda, hicimos un examen de paternidad. A Rubí ya no la volvimos a ver. Puse una orden de restricción para que no se acercara a nosotros, y al parecer se fue a otra ciudad. Nosotros nos cambiamos de casa porque la verdad no queríamos tener el recordatorio constante de aquellos sucesos. Hasta el día de hoy, no puedo creer que mi amiga de la infancia, mi hermana, se haya querido quedar con mi hijo, que nunca me haya dado cuenta de que practicaba la brujería, de que aquellas cosas que hacíamos juntas no era porque deseaba estar conmigo, sino porque quería ser como yo. Me duele incluso ahora que han pasado 12 años desde que viví con el miedo de que mi mejor amiga se haya querido quedar con mi propio hijo. Lo recuerdo y se me revuelve el estómago. Mi hijo Julio fue regresando poco a poco a la normalidad. Al día de hoy estudia en la universidad y es muy feliz. Sin embargo, estoy pendiente de sus amistades. No vaya a ser que suceda como en las películas de terror, donde el malo regresa para cobrar su venganza. Brujería a mi esposo, basado en hechos reales. Esta experiencia la quiero compartir con ustedes porque creo en la brujería y muchas veces he hecho uso de ella. Pero no pienses mal, no la utilizaba para hacer daño a otras personas, ni mucho menos. Mi situación era diferente. Yo heredé de mi padre unos barcos turísticos que llevan pasajeros de tierra a islas cercanas y viceversa. También lanchas que sirven para pesca comercial. Y puedes pensar que todo es de color de rosa, pero no. Me ponían muchas trabas a veces por los permisos, porque me querían cobrar más dinero del que realmente era, y por azares del destino, conocí a una señora que hacía trabajos blancos. Me la recomendaron porque, desgraciadamente, mi madre estaba enferma. Los médicos no encontraban el mal y aquella señora dijo lo que tenía mi madre. La operó de manera espiritual y ella sanó completamente. En agradecimiento, de vez en cuando, le llevaba algún detalle, ya que nunca nos cobró por sus servicios. Y así, una cosa llevó a otra. Aquella señora, con sus oraciones o trabajos blancos, me ayudaba a que no tuviera complicaciones con los permisos, con los pescadores o con cualquier otra situación laboral. Realmente funcionaban, porque para probar si era verdad o mentira, a veces no le decía de algún problema y éste se agrandaba. Pero con una llamada telefónica, como por arte de magia, aminoraba hasta desaparecer. Con el tiempo nos hicimos muy buenas amigas, al grado de que le invitaba a venir a mi casa, la cual estaba en diferente ciudad, porque sí, era tan buena que viajaba más de 300 kilómetros para ir a visitarla. Pasaron los años y el negocio daba muchos frutos. Cada vez más turismo venía,
por lo que llegué a tener más de 5 barcos turísticos y la pesca era tan abundante que compré más lanchas no solo para pescar pescados, valga la redundancia, sino también para la pesca de camarón y pulpo por la noche. Así que el dinero se empezó a multiplicar aceleradamente. Sin embargo, la relación con mi esposo empezó a decaer. Lo veía cada vez menos. Él me ayudaba con el trabajo, pero notaba que nuestra relación ya no era como antes. Ya no teníamos tanta comunicación, a veces ni comíamos juntos. Ya no había esa pasión y en la noche él llegaba más tarde que de costumbre. Una tarde le llamé a la señora, la cual se llama Magali. Le dije que quería que me hiciera un trabajo para desamarrar unos permisos de un barco que estaba por llegar. Pero ella, como me conocía muy bien, me preguntó que qué tenía, que qué sucedía. Yo le dije que no había ningún problema, pero me dijo que le dijera qué era lo que realmente tenía porque me conocía. Yo le dije que notaba raro a mi esposo, que lo sentía distante, que en los 5 años de casados jamás había sucedido esto, pero que me duele y sentía que tal vez estaba yendo por otro camino, que tenía otra mujer. Te voy a ser honesta, aunque me duela. Le pregunté a doña Magali si sentía o veía que había otra persona en la vida de mi esposo. Ella, como siempre había sido honesta, me dijo la realidad. Me dijo que efectivamente veía a una mujer alta, delgada, que parecía ser de otra ciudad por las facciones y que estaba cerca de nosotros. Me cayeron un par de lágrimas de los ojos. Entonces le dije algo que pensé que jamás iba a hacer. Le pedí a doña Magali que me hiciera un trabajo. Pero no de la que piensas, nada de amarres o brujería por amor. Quería hacer un trabajo para que él se diera cuenta de nuestra relación y de nuestro amor. Que notara que si tenemos todo lo que tenemos, fue gracias a mí y a mi trabajo, porque cuando lo conocí, no tenía ni un solo peso. Sin embargo, eso a mí no me importó. Yo le enseñé el negocio e incluso le di parte de las acciones de la compañía. Y que a pesar de que hasta el día de hoy no hemos podido tener un bebé, ya que los estudios arrojaron que era infértil, eso a mí jamás me importó. La señora Magali me dijo que con cosas del amor ella no se metía, pero lo que sí podía hacer era un trabajo para que él notara y valorara todo el amor que yo le daba, pero que era un arma de 2 filos. Por una parte, que él viera realmente que me amaba y dejara a esa mujer definitivamente. O la otra, que él se diera cuenta de que no me amaba y a mí me dejara, yéndose con la otra persona, porque ella decía que con el libre albedrío no se juega, que Dios por algo nos lo había dado. Sin embargo, lo que sí podía hacer era abrir el panorama para que si de verdad no debía estar conmigo, mejor que cortara por lo sano, ahora que estábamos jóvenes, y no tener que esperar muchos años para terminar una relación donde no había amor. Le dije que aceptaba. Entonces acordé en ir a verla, por lo que tomé mi automóvil y me fui al día siguiente. Al llegar, doña Magali me recibió en su casa, me invitó a un café y mientras platicábamos, sacó una pequeña botella de cristal con un gotero, la cual contenía un líquido color ámbar en el interior. Me dijo que se lo tenía que dar a mi esposo por la mañana y por la noche, únicamente 4 gotitas. Yo lo tomé con la mano y observé. Ella me dijo que no tenía nada venenoso, que eran unas hojas especiales y que estaba tratado con oraciones e iluminación de su altar, que le tuviera mucha fe, que si era para mi bien, él se quedaría, y si no era, terminaría de la mejor manera posible. Yo me sentía reconfortada porque claro que lo amaba y no quería hacerle daño. Aunque me dolía el engaño, en mi corazón no había maldad. Dormí esa noche ahí en la ciudad, pero al día siguiente me fui a mi casa. Para el desayuno no logré llegar, pero sí para la cena, por lo que en el refresco le puse las gotitas de aquella poción.
Seguí al pie de la letra las indicaciones, dándoselo como doña Magali me había indicado. Sin embargo, cuando dormíamos, él tenía como pesadillas. Ya que yo me dormía mucho más tarde, me percataba de que se quejaba, brincaba y hasta decía que no. A veces, yo lo despertaba porque lo veía muy agitado. Él me decía que tenía pesadillas, que se sentía acorralado, incluso decía que sentía como remordimiento, por lo que al cabo de una semana me dijo que quería hablar conmigo y que era muy importante. Acordamos hablar esa misma noche en la cena. Él me dijo que quería confesarme algo, que había conocido a una mujer y que ella le había llamado mucho la atención, que una cosa llevó a otra y que le daba pena decirme que mantuvo una relación amorosa con ella 4 meses. Así que había decidido terminar conmigo. Sentía que no era feliz y decidió terminar el matrimonio. Y como no teníamos hijos, era más fácil para ambos, ya que tiempo atrás habíamos hablado de adoptar a un bebé. Yo le dije que me dolía mucho la situación, pero que lo amaba y que quería que fuera feliz. Esa misma noche se fue de la casa. Yo le marqué a doña Magali. Ella me contestó y me dijo que ya estaba esperando mi llamada. Lloré y le dije que estaba arrepentida. Ella me dijo que solamente tenemos una vida y hay que tratar de ser felices, que si nos aferramos o amarramos a alguna persona por capricho, a la larga llega la infelicidad. Que Dios, a través de ese trabajo, mostró un camino que era mejor para mí, que yo era una buena mujer, trabajadora y honesta, que merecía a un hombre que realmente me valorara. Empezamos el trámite del divorcio y mi marido me empezó a exigir muchas cosas. Quería un par de barcos, dinero, lanchas para poner su propio negocio. Entonces le dije que eso no sería posible, que podría darle algo de dinero para comprar su parte en la compañía, y eso porque tenía buen corazón, ya que todo se lo había dado yo. Sin embargo, ninguna propiedad, llámese barco, lancha, casa, auto, yo le daría. Que él tenía un sueldo en la empresa y que yo lo mantenía casi en absoluto. Entonces él me dijo que le correspondía parte de la fortuna, por así decir. Yo le dije que eso era herencia de mi padre y que lo había trabajado mucho antes de haberlo conocido. Honestamente, esta situación fue subiendo de tono, al grado de que en una ocasión salí a hacer unas compras al centro comercial y su amante se me acercó para pedirme que ya le diera el divorcio a mi marido, que estaba harta de que no se firmara. Entonces yo le dije que no tenía nada que ver, que ya estaba listo el papel, pero que él exigía más dinero del que le convenía, que era él quien no me dejaba en paz. Esa noche le llamé a doña Magali para pedirle que me hiciera otro trabajo, porque mi marido no quería firmar el divorcio y me estaba tratando de sacar más dinero, un dinero que no merecía, que había empezado incluso a acosarme. Ella me dijo que no me preocupara, que se encargaría del asunto. Dicho y hecho, firmó mi marido 3 días después el divorcio. No te voy a mentir, me dolió mucho esa situación. Sin embargo, todo sucede por alguna razón. Al cabo de unos 3 años, conocí a un hombre mayor que yo, muy bueno y trabajador. Él tiene un negocio en una de las islas, así que nuestros negocios los mantenemos por separado. Nos casamos únicamente por el civil, puesto que ambos somos divorciados. Al año me embaracé y tuve una niña. Realmente, no conocía la verdadera felicidad hasta que él llegó a mi vida. Mi exmarido terminó con aquella mujer y ahora vive con otra persona. No tienen hijos y, según cuentan las lenguas, está en un mal camino lleno de vicios y libertinaje. La última vez que fui a ver a doña Magali fue hace como unos 3 años, ya que una de sus hijas, que vive en Querétaro, la vino a buscar para que fuera a vivir con ella y su familia.
Nos sentamos a platicar y me dijo que recordaba aquel día en que llamé por asuntos del trabajo y terminamos platicando de lo mal que me sentía en la relación. Que ella sabía lo que estaba pasando y estaba esperando a que abriera los ojos porque no le permiten que ella se meta en esos asuntos. Pero sabía muy bien que mi vida sería mucho más feliz, que ella no me podía contar a menos que le preguntara, porque puede ser que el destino cambie de rumbo. Y lo que sí me puede decir es que me ve viviendo muchos años rodeada de felicidad con niños y con mi esposo que me amaba. Que aunque viví con el miedo de perder a un gran amor, Dios me tenía preparado aún un amor mucho más grande. Solo tenía que pedir ayuda, abrir los ojos y tener fe. Gracias a las suscriptoras por la confianza. Si te han gustado estos relatos, te invito a suscribirte. Con ese gesto me ayudas a que mis historias lleguen a más personas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?